Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy el profesor Luis Fernando. Les grabo la parte 2 del video que les compartí hace unos momentos. Aquí voy a profundizar, analizar, resolver algunos ejemplos más en cómo determinar los intervalos donde la función es creciente o decreciente y asimismo determinar si los puntos críticos son máximos o son mínimos. Aquí las explicaciones van a ser un poquito más de forma general, ya no voy a profundizar en tantos detalles por cuestiones ya del tiempo, ¿no? Pero igual puedes observar bien las imágenes, reflexionar sobre los procedimientos. Si hay alguna inquietud, pues por ahí puedes hacérmela saber, ¿no? Ok, miren, este es el ejercicio de la página 128. Forma parte, es una actividad donde les estoy pidiendo que ustedes elijan tres ejercicios y que determinen si son valores máximos o mínimos, ¿no? De antemano les adelanto, el procedimiento pues es exactamente igual al video donde está el primer ejercicio. En el primer ejercicio se les explicaba el número 8, ahora se les está explicando el número 7 en este video, ¿no? El procedimiento es, iniciamos calculando la derivada. De aquí del lado derecho les puse las fórmulas que he estado utilizando para calcular la derivada. La primera me permite derivar la constante, en este caso menos 5, y por definición pues la derivada se hace 0, ¿no? La segunda me permite derivarla de 8x, en donde el resultado de la derivada de 8x sería 8. Y bueno, la tercera que tengo aquí me permite derivar la potencia de x, cuando tiene una constante al frente, ¿no? Y el resultado sería 8x. De igual forma puse esta adicional, esta es la que me permite pues separar la función y derivarla en cada una de sus partecitas, ¿no? Yo puedo ver una función completa y esa función completa en realidad está compuesta de otras más pequeñas y entonces la derivada de toda la función pues, es igual a calcular las derivadas de cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí está el procedimiento. Calculamos la derivada, ¿sí? 4x más 8, después tenemos que igualar esta derivada a 0, lo cual da lugar a plantear una expresión algebraica que se le conoce como ecuación. En este caso la ecuación, al observar el exponente de la x, me doy cuenta que es 1 y se convierte en una ecuación de grado 1, que también se les conoce como ecuaciones lineales. El procedimiento para resolver las ecuaciones lineales es el despeje. Aquí puedo mostrarles cómo se va despejando. Primero me deshago del 8, pasa para el otro extremo, negativo, y este 4 que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces el resultado, mi punto crítico para esta función es cuando x vale menos 2. Cuando ya tienes el punto crítico, pues lo que hacemos es ubicar ese punto crítico en lo que es la recta numérica, ya que ese mismo valor me va a partir la recta numérica, en este caso, en dos partes, ¿de acuerdo? De menos infinito hacia ese menos 2 y de menos 2 hacia más infinito. ¿Sí? Eso me permite escribir dos intervalos, que aquí se los estoy poniendo de menos infinito a menos 2 y de de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a infinito. ¿Sí? Que creo que aquí, creo que no lo noté aquí, nada más está el intervalo donde es decreciente. Acá faltaría anotar el intervalo donde es creciente, son estos dos intervalos. Bueno, una vez que ya tienes determinados los intervalos, para poder determinar si la función es creciente o decreciente, pues se tiene que establecer unos puntos llamados de control. ¿Sí? Lo estoy llamando aquí como PC. ¿De acuerdo? Características, pues tienen que ser a partir del punto crítico un valor antes, que en este caso estoy tomando el menos 3 y un valor después. ¿Sí? De hecho no es uno, puede ser cualquier valor antes o cualquier valor después. Yo estoy tomando uno, pues nada más por, perdón, por conveniencia. Ok, entonces tomo los puntos críticos, menos 3, y se tiene que evaluar en la derivada. Sustituyes, sacamos el resultado, y más que el número nos interesa determinar el signo. Puesto que el signo es negativo, eso significa entonces que la función en este intervalo de menos 8 a menos 2 sería decreciente. De igual forma, tomamos el otro punto de control después del menos 2, que fue el 0, se evalúa, se observa el signo. En este caso el resultado es positivo, que son más 8, y entonces después de menos 2, en esta partecita de aquí, la función es creciente. Entonces, como había repetido al inicio, no lo anoté aquí, pero había que poner el otro intervalo de menos 2 hacia infinito, y habría que decir que ese intervalo es creciente. Aquí mismo te pide determinar si ese punto crítico, en este caso que solamente es 1, determinar si es un máximo o es un mínimo. Pero es muy sencillo de observar. Por ejemplo, de menos 2 del lado izquierdo, la función es decreciente, significa que la función va bajando, ¿de acuerdo? Es decir, tiene un comportamiento así, va bajando. Después de menos 2,
el resultado es positivo, significa que es creciente, o sea, va a ir aumentando. Entonces, en realidad lo que tienes ahí es como una U, por así decirlo. Tienes una curva, una U, una parábola que abre hacia arriba, cuyo vértice está en la parte de abajo. Y bueno, si usted ya realizaste los ejercicios que hemos estado resolviendo, te darás cuenta que esto tiene la forma de un punto que se llama mínimo, ¿sí? Si es de menos a más, entonces el punto es mínimo, donde su valor en x pues es menos 2 y el valor de y pues se determina sustituyendo a ese menos 2 en lo que sería la función que nos dieron al principio, ¿sí? Sustituyes aquí ese menos 2, aquí está la sustitución, bueno, se cortó el menos 5, pero aquí están las operaciones, dando como resultado este menos 13. 8 menos 21 te va a dar menos 13. Entonces, esta función tiene dos intervalos, uno decreciente, otro creciente, de tal manera que forma un mínimo en este punto. Este es un ejercicio muy similar al anterior, al que ya se resolvió. Sí, analícenlos con calma, los dos son pues funciones que cuando se derivan dan funciones lineales y tienen un solo punto crítico. Sin embargo, por ahí les puse en alguna de las actividades que determinaran los intervalos donde la función es creciente o decreciente del ejercicio número 6. Este ejercicio va acompañado de unas gráficas previas, en donde no hay ningún problema y ustedes pudieron identificar la mayoría donde la función es creciente y decreciente. Sin embargo, en el ejercicio 6, aunque no lo menciona el ejercicio en sí mismo, a todos se los estuve escribiendo, pues va a ir acompañado del procedimiento. El procedimiento básicamente es el mismo que ya se explicó en los ejercicios anteriores, con la única diferencia de que ahora, cuando tú calculas la derivada, pues no te da ya una función de primer grado, no te da ya una ecuación lineal, sino que ahora cuando tú derivas encuentras una ecuación donde ahora el exponente de la incógnita es de grado 2. Eso significa que la ecuación es de segundo grado. Sin embargo, creo que es el mismo ejemplo que se utiliza para explicarse en los videos que yo les puse para que acompañaran el proceso de resolución de los ejercicios, ¿no? Y por conveniencia, pues cuando es una función o una ecuación de segundo grado, se suele utilizar la fórmula general que se la anoté aquí abajo, ¿no? Igual de este lado les puse las tres fórmulas básicas que se han estado utilizando para derivar las funciones polinomiales, que así se distinguen o se caracterizan estas funciones con base a que tienen puros términos de x y potencias de x, ¿no? Ok, una vez que ya tienes la derivada, la igualamos a 0, identificas quién es a, quién es b, quién es c, tomando en cuenta que a es el coeficiente principal de x cuadrada, b es el coeficiente principal de x y c pues es el término constante. Y así encontramos las soluciones. De acuerdo donde se sobreentiende que este más menos significa que al momento de sacar el resultado de esta raíz cuadrada, vamos a tener dos respuestas, una positiva y una negativa. Vean el procedimiento de solución. Aquí hubo varios de sus compañeros que llegaron de manera acertada hacia estos procesos y que tuvieron errores pequeños en cuanto a que era el signo, en cuanto a lo mejor en que se equivocaban al momento de hacer la sustitución, pequeños detalles que les fueron alterando los resultados. Sin embargo, pues no son la mayoría, son nada más unos cuantos los que pudieron desarrollar estos procesos y la gran mayoría pues andan perdidos en el limbo, ¿no? Me imagino que es el resultado de estar copiando los ejercicios y de estar copiando las tareas. No digo que todos, pues, pero si nada más se dedican a copiar los ejercicios y los trabajos, pues es el resultado, ¿no? Que cuando ya realmente te enfrentas a una situación donde ya tienes que razonar y construir con base a lo aprendido, pues no hay de dónde razonar y no hay de dónde comprender, ¿verdad? No es lo mismo intentar hacerlos, aunque no te salgan mal, que nada más te limites a copiar. Es bastante evidente luego cuando una persona está copiando los ejercicios, es evidente quién se los está pasando. Sin embargo, les bajo un puntito, dos puntitos, pero cuando ya veo que son muchos, pues ya de plano se los hago saber, les digo que pues qué está pasando, ¿no? Bueno, cuando se resuelve esta ecuación de segundo grado, se dan dos soluciones. Una es cuando x1 vale 2, la otra es cuando x2, la segunda solución es menos 1. El procedimiento es el mismo, se dibuja una línea horizontal en donde vamos a ubicar estos puntos críticos, menos 1 y el 2. Entonces aquí, si te das cuenta, ya se dividió nuestra recta numérica no en dos partes como en los anteriores ejercicios, sino que ahora se dividió en 3. De menos infinito a menos 1 sería un intervalo, de acuerdo, aquí se lo estoy marcando. De menos 1 a 2 es otro intervalo y de 2 a infinito tienes otro intervalo. Entonces aquí tienes 3 intervalos. El procedimiento es lo mismo, se escogen puntos de control antes de cada punto crítico, por ejemplo de menos 1. Para menos 1 estoy seleccionando como puntos de control el menos 2, es uno antes y uno después, que es el 0. Para el 2, puntos de control, uno antes, pues voy a utilizar el mismo 0 que me sirve tanto para el menos 1 como para el 2, ¿de acuerdo?
y además uno después sería el número 3. Se toman estos puntos críticos, se tienen que sustituir en lo que es la función derivada y observar más que nada el resultado, su signo. Por ejemplo, cuando es menos 2 me da como resultado un valor positivo, significa que en este intervalo de aquí la función es positiva y eso me representa que la función es creciente. Calculo con el 0, cuando calculo con el 0 me da como resultado menos 2 y en esta partecita de aquí a medias la función es decreciente porque el resultado es negativo. ¿De acuerdo? Finalmente tomo el 3, sustituyo y observo el signo, es un más 24, significa entonces que la función es creciente. Entonces aquí tienes ya identificados cuáles son los intervalos y cómo es creciente o decreciente la función con base al criterio de la primera derivada. Y finalmente, para determinar si esos puntos críticos son máximos o son mínimos, pues es bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, si de un lado la función es creciente como aquí, significa que la función va a ir subiendo, ¿de acuerdo? Y llega hasta el menos 1 y luego la función se convierte en decreciente, significa que sube y luego baja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tienes una curva de esta manera, estamos hablando de un valor que se consideraría máximo. Después, para el segundo punto crítico, que sería el 2, pues la función es decreciente del lado izquierdo, y del lado derecho la función es creciente, es decir, baja, baja, baja y luego sube. Por lo tanto, estarías hablando de un valor que sería mínimo, ¿sí? De más a menos es un máximo, de menos a más sería un mínimo. Aquí tienes un esquema más o menos mostrando, por ejemplo, la función es creciente, sube, 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 llega al punto crítico, luego baja, 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 llega otra vez a otro punto crítico, sube. Entonces, en este intervalo, de aquí hasta el punto crítico, donde sucede el cambio, en menos 1, pues tienes una función que va a ser un valor máximo. Después tienes otro pedazo donde la función es un valor mínimo. Para encontrar ¿cuáles son las coordenadas de este punto máximo? Bueno, pues x ya lo tenemos, que primero es menos 1, y para encontrar su compañero en y o la ordenada, pues se sustituye en la función original, en la función que nos da al principio, y encontramos el compañero, que en este caso el máximo sucede en menos 1, 19, y el valor mínimo va a suceder en 2, menos 8. Les pongo un par de fotografías más, es este mismo ejemplo, pero ya no tan encimado, para que lo analicen con más calma. Sí, para que reflexionen más que nada y razonen y se apoyen para resolver los demás ejercicios. En los demás ejercicios, básicamente todos los de esta semana tienen que ver con este tipo de procedimiento, determinar puntos críticos, ya sean máximos, mínimos, y habría que determinar previamente los intervalos, ¿verdad? ¿Sí? Los dejo hasta aquí, que tengan pues un bonito cierre de semestre. Acuérdense que este viernes cerramos todas las actividades de tercer parcial. El lunes les voy a dar a conocer su calificación de tercer parcial y ahí mismo presten atención, les voy a poner su calificación de ordinario. Sí, recuerden cómo voy a calcular el ordinario. La primera opción es un promedio de parciales y aquellos alumnos que no sean beneficiados con el promedio de parciales, que estén en riesgo de repetir de ISA extraordinario, pues les voy a tomar la calificación de tercer parcial. Si es mejor su calificación de tercer parcial, se las voy a repetir. Y si de plano, con esas dos opciones, nomás no alcanzan a tener una calificación decente para el ordinario, van a tener que desarrollar un proyecto. El proyecto iniciaríamos a desarrollarlo aproximadamente martes o el miércoles de la siguiente semana estaríamos iniciando el proyecto. Ya les daré más información al respecto. Hasta aquí llega este video, espero que todos se encuentren muy bien. Hasta la próxima.